El budismo propone una visión que aún es revolucionaria hoy. La vida y la muerte existen en la mente y en ningún otro lugar. La mente se revela como la base universal de la experiencia. Es la creadora de la felicidad y la creadora del sufrimiento. La creadora de lo que llamamos vida y de lo que llamamos muerte. De entre los numerosos aspectos de la mente, podemos destacar dos en particular. El primero es la mente ordinaria, que los tibetanos llaman Sem. Un maestro la define así: aquello que está dotado de una conciencia discriminadora, aquello que posee un sentido de la dualidad, es decir, que aferra o rechaza algo externo. Eso es la mente. En esencia, es aquello que asociamos con un otro, con cualquier algo percibido como distinto de aquel que percibe. Sem es la mente discursiva, dualista, pensante, que solo puede funcionar en relación con un punto de referencia exterior proyectado por ella y falsamente percibido. Así pues, Sem es la mente que piensa, trama, desea, manipula, que monta en cólera, que crea oleadas de emociones y de pensamientos negativos por los que se deja llevar. Es la mente la que necesita proclamar, corroborar y confirmar su existencia incansablemente mediante la fragmentación, la conceptualización y la solidificación de la experiencia. Inconstante y fútil, la mente ordinaria es la presa incesante de las influencias exteriores, de las tendencias habituales y del condicionamiento. Los maestros comparan a Sem con la llama de una vela dejada en una puerta abierta, vulnerable a todos los vientos de las circunstancias. Desde cierto punto de vista, Sem es vacilante, inestable y ávida, siempre entrometida en los asuntos ajenos. Su energía se consume en una proyección constante hacia afuera. A veces me viene a la mente la imagen de un frijol saltador mexicano o la de un mono encaramado a un árbol que brinca incansable de rama en rama. Sin embargo, vista desde otro ángulo, la mente ordinaria posee una estabilidad falsa y apagada, una inercia autoprotectora y vanidosa, una calma pétrea hecha de hábitos arraigados. Sem es tan taimada como un político corrupto, escéptica y desconfiada, experta en el engaño y las artimañas, ingeniosa en los juegos del engaño. En el seno de esta mente ordinaria caótica, confusa, indisciplinada y repetitiva, Sem, experimentamos una y otra vez el cambio y la muerte. Luego está la naturaleza misma de la mente, su esencia más profunda, que nunca se ve afectada en absoluto ni por el cambio ni por la muerte. Por el momento se halla oculta en el interior de nuestra propia mente, nuestra Sem, envuelta y oscurecida por el rápido discurrir de nuestros pensamientos y nuestras emociones. Pero, al igual que una fuerte ráfaga de viento puede dispersar las nubes y dejar al descubierto el sol resplandeciente y el ancho cielo, también alguna inspiración puede poner al descubierto vislumbres de esta naturaleza de la mente. Estos vislumbres pueden ser de diversos grados e intensidades, pero todos ellos proporcionan alguna luz de comprensión, de significado y de libertad. Ello es así porque la naturaleza de la mente es de por sí la fuente misma de la comprensión. En tibetano la llamamos Rigpa, la conciencia primordial,
pura y prístina que es al mismo tiempo inteligente, cognoscitiva, radiante y siempre despierta. Se podría decir que es el conocimiento del propio conocimiento. No caigáis en el error de suponer que la naturaleza de la mente se limita en exclusiva a nuestra mente. De hecho, es la naturaleza de todo. No está de más hacer hincapié en que realizar la naturaleza de la mente es realizar la naturaleza de todas las cosas. A lo largo de la historia, los santos y los místicos han adornado sus realizaciones con distintos nombres y les han conferido distintos rostros e interpretaciones. Pero lo que todos ellos experimentan fundamentalmente es la naturaleza esencial de la mente. Los cristianos y los judíos la llaman Dios. Los hindúes la llaman el yo, Shiva, Brahman y Vishnu. Los místicos sufíes la llaman la esencia oculta y los budistas la llaman la naturaleza de Buda. En el corazón de todas las religiones se halla la certeza de que existe una verdad fundamental y de que esta vida nos brinda una oportunidad sagrada para evolucionar y conocerla. Cuando decimos Buda, pensamos naturalmente en el príncipe indio Gautama Siddhartha, que alcanzó la iluminación en el siglo VI antes de nuestra era, y cuya enseñanza se convertiría en un camino espiritual para millones de personas de todo Asia, hoy llamado budismo. El término Buda, no obstante, posee un significado mucho más profundo. Se refiere a una persona, cualquier persona, que ha despertado completamente de la ignorancia y se ha abierto a su vasto potencial de sabiduría. Un Buda es aquel que ha puesto un final definitivo al sufrimiento y a la frustración, y que ha descubierto una felicidad y una paz duraderas e imperecederas. Sin embargo, para muchos de los que vivimos en esta época marcada por el escepticismo, este estado puede parecer una fantasía o un sueño, o tal vez una hazaña absolutamente fuera de nuestro alcance. Pero es importante tener presente que el Buda fue un ser humano como vosotros o como yo. Nunca se atribuyó un estatus divino. Simplemente sabía que poseía la naturaleza de Buda, la semilla de la iluminación, y que todos los demás seres también la poseían. La naturaleza de Buda es sencillamente un derecho natural de todos los seres sensibles y, como suelo decir siempre, nuestra naturaleza de Buda es tan buena como la naturaleza de Buda de cualquier Buda. Esta es la buena nueva que el Buda nos transmitió con su iluminación en Bodh Gaya y que infunde inspiración en tantas personas. Su mensaje, que la iluminación está al alcance de todos, nos brinda una enorme esperanza. Por medio de la práctica espiritual, todos nosotros también podemos llegar a despertar. Si esto no fuera cierto, las innumerables personas que hasta ahora han alcanzado la iluminación jamás lo habrían conseguido. Se dice que cuando el Buda alcanzó la iluminación, lo único que deseaba era mostrarnos a los demás la naturaleza de la mente y hacernos partícipes por completo de lo que había conocido. Pero también vio en su infinita compasión lo difícil que nos sería llegar a comprenderlo. Aunque nuestra naturaleza interior es idéntica a la de Buda, no la hemos reconocido porque se encuentra sumamente encerrada y envuelta en nuestra mente individual ordinaria. Imaginaos un jarro vacío. El espacio interior es exactamente idéntico al espacio exterior. Solo sus frágiles paredes separan el uno del otro. De la misma forma,
Nuestra mente de Buda está encerrada en el interior de las paredes de nuestra mente ordinaria. Pero alcanzar la iluminación es como romper el jarro en 1000 pedazos. El espacio interior se funde instantáneamente con el espacio exterior, convirtiéndose en uno. En ese preciso instante nos damos cuenta de que nunca habían estado separados o diferenciados. Siempre habían sido idénticos. El cielo y las nubes. Así pues, independientemente de cómo sea nuestra vida, nuestra naturaleza de Buda siempre está presente y siempre es perfecta. Se dice que ni siquiera los Budas, con su infinita sabiduría, pueden mejorarla, y que los seres sensibles, con su confusión aparentemente ilimitada, no pueden estropearla. Podríamos comparar nuestra verdadera naturaleza con el cielo y la confusión de la mente ordinaria con las nubes. Algunos días, cuando el cielo está completamente encapotado y miramos desde la tierra hacia lo alto, se nos hace muy difícil creer que haya algo más que nubes. Sin embargo, basta con volar en un avión para descubrir que, por encima de ellas, existe una extensión ilimitada de cielo azul. Desde allí arriba, aquellas nubes que suponíamos lo eran todo, parecen entonces minúsculas y remotas. Siempre deberíamos intentar tener presente que las nubes no son el cielo y que no le pertenecen. Solo flotan y se desplazan ahí arriba de una manera un tanto ridícula y fortuita. Y nunca pueden manchar el cielo ni dejar su huella en él en modo alguno. Así pues, ¿dónde se encuentra exactamente esta naturaleza de Buda? En la naturaleza semejante al cielo de nuestra mente, absolutamente abierta, libre e ilimitada. Es fundamentalmente tan sencilla que nada puede complicarla, tan natural que nada puede corromperla ni mancharla, tan pura que se halla más allá de los conceptos mismos de pureza y de impureza. Obviamente, afirmar que esta naturaleza de la mente es parecida al cielo no es más que una metáfora que nos ayuda a imaginar su carácter ilimitado que todo lo abarca, puesto que la naturaleza de Buda tiene en efecto una cualidad que el cielo no puede poseer: la claridad radiante de la conciencia. Como se ha dicho, es sencillamente vuestra conciencia inmaculada del instante presente, cognoscitiva y vacía, desnuda y despierta. Dudjön Rinpoche escribió: no hay palabras que puedan describirla. No hay ejemplo que pueda designarla. El samsara no la hace peor. El nirvana no la hace mejor. Nunca ha nacido, nunca ha cesado, nunca ha sido liberada, nunca ha sido víctima de la ilusión, nunca ha existido, nunca ha sido inexistente. No tiene ningún límite. No podemos colocarla en ninguna categoría. Nyosul Khen Rinpoche decía de ella: profunda y tranquila, libre de complejidad, claridad luminosa no compuesta, más allá de la mente conceptual. Tal es la profundidad de la mente de los victoriosos. En ella no hay cosa alguna que eliminar, ni nada que se le deba añadir. Es sencillamente lo inmaculado, contemplando su propia naturaleza. Hablemos ahora sobre los 4 defectos. ¿Cómo es posible que a las personas les resulte tan difícil concebir siquiera la profundidad y el esplendor de la naturaleza de la mente? ¿Por qué a muchas de ellas les parece una idea tan extravagante e improbable?
Las enseñanzas hablan de los 4 defectos que nos impiden realizar la naturaleza de la mente en este mismo instante. El primero, la naturaleza de la mente está sencillamente demasiado próxima para reconocerla. Así como somos incapaces de ver nuestra propia cara, a la mente le resulta difícil contemplar su propia naturaleza. Segundo defecto, es demasiado profunda para que podamos concebirla. No tenemos ni la más remota idea de lo profunda que puede llegar a ser. Si la tuviéramos, ya la habríamos realizado en alguna medida. Tercer defecto. Nos resulta demasiado fácil para que podamos creer en ella. En realidad, lo único que hemos de hacer es permanecer en la pura conciencia de la naturaleza de la mente, desnuda y siempre presente. Y el cuarto defecto, es demasiado maravillosa para que nuestra mente pueda hacerse a la idea. Su inmensidad misma es demasiado vasta para que nuestra estrechez de miras la contenga. Sencillamente nos resulta imposible creer en ella, al igual que tampoco podemos concebir que la iluminación sea la verdadera naturaleza de nuestra mente. Si este análisis de los 4 defectos era válido en una civilización como la de Tíbet, dedicada casi por completo a la búsqueda de la iluminación, cuánto más preciso y dolorosamente cierto debe de ser en la civilización moderna, dedicada en gran medida al culto de la ilusión. No disponemos de una información general sobre la naturaleza de la mente. Los escritores e intelectuales apenas se refieren a ella. Los filósofos modernos no hablan directamente de ella. La mayoría de los científicos niegan la posibilidad misma de su existencia. No desempeña ningún papel en la cultura popular. Nadie canta sobre ella. No se menciona en las obras de teatro y tampoco aparece en la televisión. De hecho, se nos educa en la creencia de que solo aquello que podemos percibir por medio de nuestros sentidos ordinarios es real. Pero a este rechazo general y casi absoluto de su existencia, a veces aún tenemos vislumbres pasajeros de la naturaleza de la mente. Tal vez inspirados por alguna obra musical que nos conmueve, por la serena felicidad que a veces experimentamos al estar en contacto con la naturaleza o incluso por las situaciones más corrientes de la vida cotidiana. Pueden presentarse mientras vemos caer lentamente unos copos de nieve, cómo el sol se eleva sobre la cima de una montaña o cómo se cuela un rayo de sol en el interior de una habitación de una forma misteriosamente cautivadora. Tales momentos, cargados de gracia, paz y beatitud, nos ocurren a todos y curiosamente nos dejan un recuerdo imperecedero. Creo que llegamos a tener una comprensión parcial de estos vislumbres, pero la cultura moderna no nos proporciona ningún contexto ni marco de referencia que nos ayude a captar su sentido. Peor aún, en vez de animarnos a explorarlos más a fondo y a descubrir de dónde proceden, se nos pide, tanto de maneras obvias como sutiles, que los acallemos. Sabemos que nadie nos tomará en serio si pretendemos hablar de ellos, de modo que relegamos al olvido las que en verdad podrían ser las experiencias más reveladoras de nuestra vida, si supiéramos comprenderlas, claro. Quizás sea este el aspecto más oscuro e inquietante de la civilización moderna: la ignorancia y la represión de quienes somos en realidad. Volver la mirada hacia el interior. Supongamos que hacemos un cambio radical. Supongamos que dejamos de mirar en una sola dirección.
Se nos ha enseñado a consagrar nuestras vidas, a perseguir nuestros pensamientos y nuestras proyecciones. Aun cuando se habla de la mente, solo se hace referencia a los pensamientos y a las emociones. Y cuando los investigadores estudian lo que imaginan que es la mente, no hacen más que examinar sus proyecciones. En realidad, nadie contempla la mente en sí, el terreno del que surgen todas estas manifestaciones con las consiguientes trágicas consecuencias. Tal como dijo Padmasambhava, aunque aquello que acostumbramos a llamar mente es universalmente valorado y objeto de numerosas discusiones, permanece incomprendido o es comprendido de forma errónea o parcial. Puesto que no es comprendido correctamente tal como es en sí, se originan una cantidad inconcebible de afirmaciones e ideas filosóficas. Además, puesto que los individuos corrientes no lo comprenden, no reconocen su propia naturaleza. Y así continúan vagando por los 6 estados de existencia en el interior de los 3 mundos, y conocen el sufrimiento por ello. En consecuencia, no comprenderla propiamente es un error muy grave. Pero, ¿cómo podemos darle la vuelta a esta situación? Es muy sencillo. Nuestra mente puede orientarse de 2 maneras, mirando hacia afuera y mirando hacia adentro. Dirijamos ahora nuestra mirada hacia el interior. La diferencia que puede implicar este ligero cambio de orientación es tremenda, e incluso podría corregir el curso de los desastres que amenazan al mundo. Cuando un número mucho mayor de personas conozca la naturaleza de su mente, también tomarán conciencia de la gloriosa belleza del mundo en el que viven y se esforzarán valerosamente y sin demoras en protegerlo. Es interesante señalar que el término tibetano para designar a una persona budista es Nangpa. Esta palabra significa vuelto hacia el interior, es decir, aquel que busca la verdad no en el exterior, sino en el seno de la naturaleza de la mente. Todas las enseñanzas y la formación del budismo tienen por objetivo este único punto: volver la mirada hacia la naturaleza de la mente y de este modo liberarnos del miedo a la muerte y ayudarnos a conocer la verdad de la vida. Volver la mirada hacia el interior exige por nuestra parte una gran sutileza y un gran valor. Implican nada más y nada menos que un cambio completo en nuestra actitud con respecto a la vida y a la mente. Estamos tan habituados a llevar nuestra mirada hacia el exterior que prácticamente hemos perdido el acceso a nuestro ser interior. Si nos asusta mirar hacia el interior, es porque nuestra cultura no nos proporciona ninguna noción de lo que vamos a encontrar. Incluso podemos llegar a pensar que si damos este paso, nos expondremos a la locura. Esta es una de las últimas y más logradas estratagemas del ego para impedir que descubramos nuestra verdadera naturaleza. Al convertir nuestra vida en algo tan ajetreado, eliminamos hasta el menor riesgo de mirar en nuestro interior. Incluso la idea de meditar puede asustar a algunos. Las expresiones ausencia de ego o vacuidad equivalen para ellos a ser arrojado por la escotilla de una nave espacial para flotar eternamente en un vacío oscuro y helado. Nada podría estar más lejos de la verdad, pero en un mundo dedicado a la distracción, el silencio y la quietud nos aterrorizan, y nos protegemos de ellos mediante el ruido y las ocupaciones frenéticas. Examinar la naturaleza de nuestra mente es lo último que nos atreveríamos a hacer.
A veces pienso que evitamos hacernos preguntas verdaderas acerca de quiénes somos realmente por miedo a descubrir que existe otra realidad distinta a esta. ¿Qué lugar ocuparía lo que hemos vivido hasta ahora a la luz de este descubrimiento? ¿Cómo reaccionarían nuestros amigos y colegas a lo que sabemos ahora? ¿Qué haríamos con este nuevo conocimiento? El conocimiento comporta responsabilidad. A veces, aunque la puerta de la celda se abra de par en par, el preso opta por no escapar. La promesa de la iluminación. En el mundo moderno existen pocos ejemplos de seres humanos que encarnen las cualidades que se derivan de la realización de la naturaleza de la mente. Por eso nos resulta tan difícil imaginar la iluminación o la percepción de un ser iluminado. Y más difícil todavía empezar a pensar que nosotros mismos podríamos alcanzarla. A pesar de su tan cacareada celebración del valor de la vida humana y de la libertad individual, en realidad, nuestra sociedad nos trata como individuos completamente obsesionados por el poder, el sexo y el dinero, y como si hubiera que distraernos en todo momento de cualquier contacto con la muerte o con la vida real. Si se nos habla de nuestro potencial profundo, o si incluso empezamos a sospechar que éste existe, no lo creeremos. Y si llegamos a concebir la posibilidad de una transformación espiritual, nos parece reservada en exclusiva para los grandes santos y maestros espirituales del pasado. El Dalai Lama señala con frecuencia que observa en muchas personas del mundo moderno la ausencia de un amor verdadero hacia sí mismas y de un respeto personal. Toda nuestra actitud se funda en la convicción neurótica de nuestras propias limitaciones, lo que nos niega toda esperanza de despertar y contradice trágicamente la verdad central de las enseñanzas del Buda. O sea, que todos somos ya en esencia perfectos. Aunque se nos ocurriera pensar en la posibilidad de la iluminación, bastaría un simple vistazo a lo que compone nuestra mente ordinaria: la ira, la codicia, la envidia, el rencor, la crueldad, la lujuria, el miedo, la ansiedad y la confusión, para apartar definitivamente toda esperanza de alcanzarla, si no fuera porque ya se nos ha hablado de la naturaleza de la mente y de la posibilidad de llegar a realizarla con certeza. Pero la iluminación es real, y todavía hay en la tierra maestros iluminados. Cuando se produzca vuestro encuentro con uno de ellos, os sacudirá y conmoverá en lo más profundo de vuestro corazón, y comprenderéis entonces que palabras como iluminación y sabiduría, que hasta la fecha no os parecían más que meras ideas, son efectivamente ciertas. Pese a todos sus peligros, el mundo de hoy también es sumamente emocionante. La mente moderna se está abriendo poco a poco a visiones diferentes de la realidad. Grandes maestros como el Dalai Lama y la Madre Teresa aparecen en televisión. Numerosos maestros de Oriente visitan Occidente e imparten sus enseñanzas. Finalmente, las obras de todas las tradiciones místicas atraen a un público cada vez más amplio. La crítica situación del planeta está sensibilizando progresivamente a sus habitantes sobre la necesidad de una transformación a escala mundial. La iluminación, como ya he dicho, es real, y todos nosotros, seamos quienes seamos, mediante una práctica adecuada y en unas circunstancias favorables, podemos comprender la naturaleza de la mente y de este modo llegar a conocer en nosotros mismos aquello que es inmortal y eternamente puro.
Esta es la promesa de todas las tradiciones místicas del mundo que se ha cumplido y que viene cumpliéndose en incalculables millares de vidas humanas. Lo maravilloso de esta promesa es que no se trata de algo exótico ni fantástico. No se dirige a una élite, sino al conjunto de la humanidad. Y los maestros nos dicen que cuando la realicemos nos resultará inesperadamente común. La verdad espiritual no es ni complicada ni esotérica. Se basa en un profundo sentido común. Cuando se comprende la naturaleza de la mente, las capas de confusión se desprenden una tras otra. En realidad no os convertís en un Buda, sino que sencillamente y de forma gradual dejáis de vivir en el engaño. Ser un Buda no equivale a convertirse en una especie de superhéroe espiritual omnipotente, sino a llegar a ser por fin un verdadero ser humano. Una de las tradiciones budistas más importantes describe la naturaleza de la mente como la sabiduría de lo ordinario. No me cansaré de repetirlo. Nuestra verdadera naturaleza y la naturaleza de todos los seres no es algo extraordinario. Paradójicamente, es nuestro mundo, en apariencia ordinario, el que es extraordinario. Una fantástica y compleja alucinación provocada por la visión engañosa del samsara. Es esta visión extraordinaria la que nos ciega a la naturaleza ordinaria, natural e inherente de la mente. Imaginad que los Budas estuvieran contemplándoos en este preciso instante. Cuán tristemente asombrados se mostrarían ante la complejidad y el ingenio letal de nuestra confusión. A veces, y puesto que somos tan innecesariamente complicados, cuando un maestro nos introduce en la naturaleza de la mente, lo encontramos demasiado sencillo para creerlo. Nuestra mente ordinaria nos dice que no puede ser así, que tiene que haber algo más. Por fuerza, tiene que ser algo más glorioso, con grandes luminarias en el espacio que nos rodea, con ángeles de cabellera dorada volando a nuestro encuentro y una resonante voz que proclame: acabas de recibir la introducción a la naturaleza de la mente. Pero jamás se da tal espectáculo. Puesto que en nuestra cultura se otorga una importancia excesiva al intelecto, creemos que alcanzar la iluminación exige una inteligencia extraordinaria. En realidad, existen muchas clases de inteligencia que solo implican un mayor oscurecimiento. Un proverbio tibetano dice así: si eres demasiado listo, puedes perderte lo esencial. Y tal como señalaba Patrul Rinpoche, la mente lógica parece interesante, pero de hecho es la semilla de la ilusión. Podemos obsesionarnos con nuestras propias teorías y llegar a perder el sentido de todo. En Tíbet decimos: las teorías son como remiendos en un abrigo. Siempre acaban desgastándose. Dejadme que os cuente una historia alentadora. En el siglo XIX, un gran maestro tenía un discípulo particularmente obtuso. El maestro le enseñaba una y otra vez, tratando de introducirlo a la naturaleza de la mente sin ningún resultado. Finalmente, un día se enfureció y le dijo: «Oye, mira, quiero que lleves este saco de cebada hasta la cumbre de aquella montaña de allí. Pero no has de pararte a descansar. Sigue adelante sin detenerte hasta que llegues a la cima». El discípulo era un hombre simple, pero profesaba a su maestro una devoción y una confianza inquebrantables, de modo que hizo exactamente lo que le había pedido. El saco pesaba mucho. Lo recogió y echó a andar cuesta arriba sin atreverse a parar.
Así anduvo y anduvo, y el saco se volvía cada vez más pesado. Tardó mucho tiempo en llegar a la cima. Cuando por fin la alcanzó, soltó el saco y se tumbó en el suelo, vencido por el cansancio, pero profundamente relajado. Sintió en la cara el aire fresco de la montaña. Todas sus resistencias se habían disuelto, y con ellas su mente ordinaria. Todo parecía haberse detenido. En ese preciso instante realizó de repente la naturaleza de su mente. ¡Ah! Así que era esto lo que mi maestro intentaba mostrarme durante todo este tiempo, se dijo. Echó a correr montaña abajo y, en contra de todas las normas habituales, irrumpió en la habitación de su maestro. Creo que ya lo he captado de veras. Ah, así que has tenido una excursión interesante, ¿eh? Le dijo el maestro sonriendo con aire comprensivo. Poco importa quiénes seamos, nosotros también podemos experimentar lo que vivió ese discípulo en la montaña. Y es esta experiencia la que nos dará la intrepidez necesaria para afrontar la vida y la muerte. ¿Cuál es entonces el medio más rápido, más seguro y más eficaz para disponernos a ello? El primer paso es la práctica de la meditación. Es la meditación la que purifica poco a poco la mente ordinaria, desenmascarando y agotando sus hábitos e ilusiones para que, llegado el momento, podamos reconocer nuestra verdadera naturaleza. Si te gusta lo que escuchas, considera suscribirte al canal y darle a me gusta para ayudarnos a seguir compartiendo contenido.